El Evangelio no es que algo grande va a venir. El Evangelio es que algo grande ya vino. El Evangelio no es que cosas grandes van a venir o Dios va a hacer grandes cosas. No, ya Dios hizo grandes cosas. Y quiero decirle lo siguiente. Dios hizo unas cosas que no estaban en la mente del ser humano. Venció la muerte. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que ya no nos debemos preocupar por eso. Venció el pecado, cosa que ningún ser humano podía hacer. Y venció a Satanás. Nosotros estamos viviendo en una victoria que Dios ya hizo. No es que Dios va a hacer grandes cosas, no, ya las hizo. Lo demás son cosas, las cosas que nos pasan como cristianos, vamos a decir, son cosas pequeñas. Porque lo que había que vencer, ya Él lo venció. Nosotros no podíamos vencer la muerte. No podíamos vencer el pecado. No podíamos vencer a Satanás, pero ya está hecho. Lo que vivimos, esas cositas son pasajeras. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? ¿Esta qué? ¿Se acuerdan? Esta leve tribulación. ¿Sabe cómo veía Pablo lo que le pasaba a él? Como algo leve, porque lo más grande ya sucedió. Y entonces nosotros como creyentes a veces vemos las cosas grandes, ¿no? Y vemos esos gigantes. ¡Wow! Me van a destruir. No, hermano. Lo que nos iba a destruir ya está, ya quedó vencido. Y el apóstol Pablo pasa por unas cosas tremendas que ninguno de nosotros la hemos vivido. Y dice, esta leve tribulación. Pero ¿sabe qué produce esa leve tribulación? En nosotros un cada vez más y eterno peso de gloria. Es admirable cuando uno empieza a entender las cosas de Dios, porque a veces nos enfrascamos en un problemita, ¿sí? Nos enfrascamos, y lo digo por mí mismo, nos enfrascamos ahí, ¿verdad? Cuando ya lo que tenía que ser ganado ya se ganó. Y por eso en Cristo somos más que vencedores. Amén. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿cómo se debe vivir la vida cristiana? ¿Cómo se debe vivir? Con gozo, con fe, con alegría, expresando lo que Dios ya hizo. Amén. Y lo del resto es momentáneo, es leve. Es leve. A veces nos aflige, pero es leve. Imagínense, una cosa de esas, a vencer la muerte. Que lo que había que hacer, las cosas grandes, imposibles, ya fueron hechas. Amén. Bien, hermanos, esa no es la predicación. Bueno, he tenido el sentir de compartir un tema muy interesante que tiene que ver con nosotros, la iglesia, y es algo que vivimos a diario, y es acerca de la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración es un tema que concierne directamente a Dios, que es la alabanza y la adoración.
Y quiero que veamos algunos puntos importantes para que sepamos qué es adoración y qué es alabanza. A veces no sabemos qué es adoración y a veces no sabemos qué es alabanza y confundimos esas dos cosas. ¿Alguien se acuerda qué es adoración? ¿Alguien se acuerda? ¿Ninguno se acuerda? Yo tampoco. Muy bien. Gracias, hermano Eduardo. Ya el hermano Eduardo lo dijo. Adoración es ¿qué? Decirle a Dios lo que Él es. Y la alabanza es decirle a Dios lo que Él hace. Vamos a ir a Salmos capítulo 96. Vamos a leer este capítulo. Salmos capítulo 96. Y vamos a prestarle bien atención a los versículos. Vamos a orar para que Dios nos enseñe, amén. Que sea el Espíritu Santo quien nos enseña y coloque esa palabra en nuestro corazón. Oremos. Padre, gracias Señor en esta hora porque nos permite estar aquí reunidos delante de ti en el nombre de Jesucristo. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos asista en esta noche. Nos enseñe lo que hay en tu corazón. Enséñanos para que esa palabra transforme nuestra vida. Cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo. Danos un corazón receptivo, un corazón dispuesto, unos oídos para oír, una mente para captar, para recibir tu palabra. Un corazón dispuesto a atesorar tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Salmo 96, versículo 1 dice así, léalo conmigo, dice, cantad a Jehová, cántico ¿qué? Nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. ¿Para cuántos es el orden de cantar? ¿Para cuántas personas? Toda la tierra. Incluye creyentes y no creyentes, ¿verdad? La alabanza incluye a todos. Dice el versículo 2, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciar cada cuánto, de día en día, anunciar ¿qué? Su salvación. ¿Cuántos le alaban a Dios por la salvación todos los días? Esto es importante, todos los días. Alabar al Señor por su salvación. Versículo 3. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos que sus maravillas. Eso es alabanza. ¿Por qué? Porque grande es Jehová y digno de qué. ¿Es digno de qué? ¿Qué entienden ustedes por suprema alabanza? Lo más alto, lo más excelente, ¿verdad? Lo más alto. O sea que cuando alabamos a Dios, ¿cómo debemos alabar? Sí, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, ¿verdad? No es... Y estamos pensando, no, es con todo el corazón. Dice, es digno de suprema alabanza. Y esa es una orden para todas las personas, todos los habitantes de la tierra. Versículo 5, porque todos los dioses
de los pueblos son ¿qué? Son ídolos. ¿Cuántos? Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en qué? En su santuario, en su presencia. Versículo 7. Tributad a Jehová. Miren esto, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Bueno, aquí está hablando de tributos. ¿Cuántos pagan impuestos? Creo que no hay ningún evasor de impuestos acá, ¿no? Pagamos impuestos, la casa, el carro, qué sé yo, ¿cierto? Pagamos impuestos. Ahora, ¿qué se le paga a Dios? Porque dice tributar. Dice tributar. O sea, tributo es vamos a decirlo así, como un impuesto. Tributar al Señor, oh familias de los pueblos. ¿Qué hay que tributar? ¿Qué hay que traerle al Señor? Alabanza. Sí, dice ahí el renglón siguiente, dice, dad a Jehová, ¿qué? Dad a Jehová, dad la gloria y el poder, o sea, es un reconocimiento de lo que Dios hace. Versículo 8, dad a Jehová la honra debida a su nombre. ¿Qué dice? Traed ofrendas y venid a sus atrios, o sea, reconocerle a él su grandeza, su poder. 9, adorad a Jehová, ¿en dónde? En la hermosura de la santidad. Y ya habla de adoración. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decide entre las naciones. Jehová que reina. ¿Quién reina? Jehová. También afirmó el mundo. ¿No será que conmovido? Juzgará a los pueblos en justicia. Ahora, alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. ¿Quién más tiene que alabar a Dios? La creación. El mar, los cielos, la tierra, los árboles, todos tienen que alabar a Dios. O sea, la orden no es solamente para nosotros, los habitantes, sino para toda la creación. Versículo 12. Regocíjese ¿quién? El campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. ¿Delante de quién? De Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Cuando el Señor venga a reinar, toda la creación le adorará, le exaltará, le bendecirá, exaltará el nombre de Dios. Todo. Y hay un salmo que dice que todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira. Entonces, la adoración y la alabanza es un tema que se relaciona exclusivamente con Dios. Ahora, ¿qué es la falsa adoración? Ahí en el versículo 5 del Salmo que estamos leyendo. ¿Qué es la falsa adoración? Dice el versículo 5, porque todos los dioses de los pueblos son ¿qué? Ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Entonces, ¿qué es la falsa adoración? Cuando se adora algo que no es Dios. ¿Qué es la falsa adoración? Cuando se adora algo que no es Dios. Y dice, todos los ídolos de los pueblos, todos los dioses de los pueblos son ídolos, o sea, dioses inventados por hombres. Pero el Señor hizo los cielos, o sea, Él es el creador. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 22. San Juan capítulo 4,
versículo 22. Estamos hablando de adoración. 4:22. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Pregunta, ¿se puede adorar lo que no se conoce? Jesús está hablando con la mujer samaritana y le está diciendo, ustedes adoran, pero ustedes adoran lo que no saben. ¿Se puede adorar sin saber? Y se puede adorar, o sea, esa es una adoración que falsa, adorar lo que no se sabe o lo que no se conoce. Pero el Señor sigue diciendo, versículo 22, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, ¿se puede adorar lo que no se conoce? Sí, pero no sería una verdadera adoración. La verdadera adoración es cuando sabemos quién es Dios. La verdadera adoración es cuando usted y yo conocemos a Dios. Esa es la verdadera adoración, porque yo puedo estar adorando, levantando, cantando, pero no sé quién es Dios. O sea, estoy haciendo algo que no sé. ¿Usted haría algo que no sabe hacer? De pronto se le mide, ¿cierto? Dice, yo no sé mecánica, pero vamos aquí a cacharrear a ver. ¿Qué puede pasar? Daña más el carro. Hace más daño, ¿verdad? O puede que de pronto le salga, pero no sabe. Así es. Nosotros adoramos lo que sabemos. Quiere decir que debemos adorar. Si vamos a adorar, debemos conocer al Dios que adoramos. Debemos conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? ¿A través de qué? ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de la palabra de Dios. ¿Para qué fue escrita la Biblia? Para darnos a conocer a quién, a Dios. Entonces el Señor Jesús está diciendo, nosotros conocemos, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El Señor tiene una información correcta. Para adorar a Dios hay que tener una información correcta. Porque a veces es solamente a veces una forma, pero no es adoración. Una persona se puede postrar y estaría adorando, pero si no conoce a Dios, esa adoración no sería verdadera. ¿Hasta ahí vamos bien? Versículo 23. Dice, mas la hora viene, y ahora es ¿cuándo? Cuando los verdaderos adoradores, ¿qué harán? ¿Adorarán a quién? Al Padre. ¿Cómo lo adorarán? En espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se adora a Dios? ¿Qué es una verdadera adoración? ¿Cuándo? Cuando se adora ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Qué es eso? ¿Cómo así adorar? Viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? ¿Cómo entiende usted esa palabra? ¿Cómo adora usted a Dios? ¿En espíritu y en verdad? ¿Cómo lo adora? Porque es la verdadera adoración, dice, los verdaderos adoradores. O sea que hay falsos adoradores. Pero ¿cómo entenderíamos esa palabra en espíritu y en verdad? Escuche esto. Espíritu y verdad es cuando hay una revelación
del Espíritu Santo, de la verdad de quién es Dios. El Espíritu Santo trae una revelación a cada persona y le muestra quién es Dios. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. ¿Usted sabe quién es Dios? ¿Le ha conocido? ¿El Espíritu Santo le ha revelado quién es Dios? Si es así, usted es un verdadero adorador. Entonces, vale la pena preguntarnos si nosotros tenemos esa revelación de quién es Dios. Ese es un verdadero adorador. Sigue diciendo el versículo 24. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿qué es necesario? Es necesario que adoren. Aquella persona que ha tenido la revelación de Dios, de quién es Dios por el Espíritu Santo, ¿por qué es necesario que esa persona adore a Dios? ¿Dios busca adoración o busca adoradores? ¿Busca qué? Adoradores. Dios no busca adoración. ¿Dios necesita adoración? No. Cuando usted y yo adoramos a Dios, le damos algo a Dios, ¿Dios va a ser más Dios porque nosotros lo adoramos? No. Él sigue siendo igual, Él no necesita adoración. Pero ¿qué sí está buscando Dios? Adoradores. ¿Por qué es necesario que los verdaderos adoradores adoren? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario que los verdaderos adoradores adoremos a Dios? ¿Por qué? Porque cada vez que le adoramos, ¿qué va a pasar en nosotros? Va a haber una transformación. Vamos siendo transformados a la imagen de Dios. Cada vez que nosotros le adoramos, nos parecemos más a Dios. Vamos siendo formados a la imagen de Él. Por eso dice el Señor, es necesario que adoren. Vamos a mirar Romanos 8:29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, o sea, Dios nos conoció a nosotros, también que los predestinó, les dio un destino antes de, ¿para qué? ¿Cuál fue el destino que nos dio Dios? Para que fuésemos ¿qué? Hechos conformes a la imagen de ¿quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese fue lo que había en el corazón de Dios. Cuando Dios creó al hombre, ¿en quién estaba pensando? Dios crea al hombre, ¿en quién está pensando? En su Hijo. Dios está pensando en su Hijo, para que nosotros seamos formados, hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que en nosotros esté la imagen de su Hijo, que nosotros seamos el reflejo de Él. Eso es lo que había en el corazón de Dios al crear al hombre. Segunda de Corintios 3:18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18.
3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, ¿cuántos? Todos, mirando a cara descubierta, o sea, mirando al Señor como en un espejo, un reflejo, la gloria del Señor, ¿somos qué? ¿Somos qué? Transformados ¿de qué? De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que entre más nosotros adoramos al Señor y le conocemos, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos siendo ¿qué? Transformados a la misma imagen de Él. ¿Por qué es necesario adorar a Dios? Porque somos ¿qué? Transformados. Porque hay personas que llevan años y años en el Evangelio y nunca son transformados, nunca cambian. ¿Por qué nunca hay un avance? Porque no adoran. Porque no adoran. Un adorador cada día se va a parecer más a Cristo. Cada día se va a parecer más a Dios. ¿Por qué? Porque lo adora, o sea, lo está admirando, lo está viendo. Entonces el reflejo de Dios, ¿qué pasa? Se va expresando en nosotros. Entonces, ¿para qué nos creó Dios? Para ser el reflejo de Él, el reflejo de Dios. Él se va a reflejar en mí. Quiere decir que otros van a ver en mí a Cristo, van a ver en mí al Señor. Él se comienza a reflejar en mi vida. Esa es la verdadera adoración. Esa es la verdadera adoración. ¿Cuándo? Cuando Cristo va siendo formado en mi vida a través de la adoración, porque yo le conozco. Esa es la verdadera adoración. Ustedes han escuchado, mire, ese señor de allá es cristiano, pero parece Judas. Ese señor allá dice que es evangélico, pero nada que ver. Y hay personas que dicen, no, para yo ser como ese señor o esa señora, yo mejor me quedo así. La verdadera adoración es aquel que se va pareciendo más a Cristo. ¿Por qué? Porque lo adora. Entonces, definición de adoración es la siguiente: es el amor y el respeto a Dios, porque conozco de Él. Y ese temor reverente y ferviente en mi vida causa un deseo de honrarle y de hacer todo lo que Él diga. Adoración es vivir rendido a Dios. Esa es la verdadera adoración. La adoración no es cantar cánticos, ni postrarse, ni arrodillarse. Eso es una forma de expresar la adoración, ¿sí? Cuando usted se arrodilla y se postra ante el Señor, usted está expresando adoración, pero eso es una expresión. ¿La adoración cuál es? Cuando usted está rendido completamente a Él. ¿Ustedes se acuerdan de Abraham? Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué le dijo a Abraham? Heme aquí, Señor. ¿Se acuerda cuando Dios llamó al profeta Isaías? ¿Qué le dijo? Heme aquí, Señor. ¿Sabe qué significa esa palabra, heme aquí? Para las que sea. Para las que sea. ¿Qué quiere, Señor? Hago lo que usted diga. Usted sería capaz de decirle, si el Señor te llamara Marina, William, usted le diría, Señor, para las que sea, entrégame a tu hijo.
sacrifícalo. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham le dice, heme aquí, Señor, ve y sacrifica a tu hijo. Cantábamos un coro, ese coro que dice, yo te busco, dice una partecita que dice, te amo más, ¿qué? Te amo más que a mi ser. Yo decía, cuánta profundidad hay en esa palabra. A mí esta me da miedo cantarla. Te amo más que a mi ser. ¿Eso es verdad? A veces el Señor nos pide algo. Ay, Señor, ¿cómo se le ocurre que yo voy a dar eso? No, yo estoy muy ocupado para ir a servirle allá. Pero estamos cantando, te amo más que a mi ser. Eso significa que yo estoy dispuesto a dar mi vida por él. Cuando uno dice, te amo más que a mi ser, Señor, estoy dispuesto a dar la vida. Como los apóstoles, ellos estuvieron dispuestos a dar la vida. Ellos amaban a Dios más que a sus propias vidas. Eso es adoración. Miremos Génesis capítulo 22. Génesis 22. Versículo 5. Versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, ¿y qué? ¿Qué dijo? Adoraremos. Mire, el contexto de este texto es que el Señor le había pedido a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. 3 días de camino, papá, llegan allá y mira el monte. Y cuando Abraham mira el monte donde va a sacrificar a su hijo, le dice a los siervos, esperen acá que nosotros vamos a ir, ¿a qué? ¿Qué es adoración? ¿Qué es adoración? ¿Sabe qué dijo Abraham? Nosotros vamos a entregar nuestras vidas allí. Porque ¿sabe qué? Creemos en que lo que Dios ha dicho se cumplirá. Eso es adoración. O sea que antes de venir acá a adorar y a cantar, ya hemos adorado, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo estamos nosotros adorando? Todo el tiempo. Todo el tiempo estamos adorando. Todo el tiempo. Porque ahora nuestras vidas, ¿a quién le pertenecen? A Él. Y ahora hacemos nosotros lo que nosotros queremos o lo que Dios dice. Eso es adoración. A mí me impacta esto de Abraham. Dice, y volveremos. Porque estaba creyendo que lo que Dios había dicho es fiel. Adoración es estar dispuesto a hacer todo lo que Dios diga, porque cree en Él, porque cree en sus promesas. ¿Se acuerdan de los 3 amigos en Babilonia que los iban a echar al horno de fuego? Y el rey les pone una prueba. Si ustedes no se postran ante esta imagen, los voy a echar al horno de fuego. ¿Qué respondieron estos 3 hombres? Haga lo que usted considere, ¿sabe? Pero ¿sabe? Nosotros no adoraremos su estatua.
porque tenemos un Dios que nos puede salvar. Pero si Él no nos quiere salvar, no adoraremos esa estatua, porque adoramos a un Dios vivo. ¿Usted sabe cómo se puso ese rey? Furiosísimo, y mandó calentar 7 veces más el horno. Y las personas que echaron allá a los 3 se quemaron. ¿Y sabe qué pasó allá? ¿Sabe qué pasó? Estaban felices y campantes andando en medio de ese horno de fuego. Cuando salieron, admirado el rey, dice que ni siquiera olor a quemado tenían. Verdaderos adoradores, porque la verdadera adoración trae liberación, trae libertad. Lo mismo que pasó con Pablo y Silas en la cárcel, azotados, ¿cierto? Heridos. Pero ¿qué estaban haciendo allá en el calabozo de más adentro? Heridos, golpeados. ¿Qué estaban haciendo? Adorando al Señor. Increíble, ¿cierto? Hagamos una comparación a nosotros. ¿Qué pasa cuando nos llega el recibo de la luz más caro que de lo acostumbrado? Entramos en crisis. Pero ellos adoraban. ¿Y qué pasó cuando ellos adoraron? Pablo y Silas. ¿Qué pasó? Se rompieron las cadenas. Vamos a Mateo 22:37. San Mateo. San Mateo 22. Aleluya. Santo es el Señor. 22:37. Dice, Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón. ¿Y qué más? Y con toda tu alma. ¿Y qué más? Y con toda tu mente, o sea, con espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo se ama? ¿Cuál es el mandamiento? El primer gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo. Hagámonos una pregunta. Hagámonos una pregunta. Respóndesela para usted mismo. No me la va a responder a mí. ¿Usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas? Yo ya me la contesté. ¿Ya se la contestó? La verdadera adoración está en ese versículo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Eso es adorar. Porque cualquiera se puede postrar, ¿cierto? Mira, hace muchos años yo asistía a una iglesia, ¿no? Bueno, ayudaba en un servicio. En el año 93, ayer. Y yo llegué y había un hermano postrado, llorando, postrado. Y yo dije, wow, este hermano cómo adora al Señor. Cómo adora a este hombre está llorando, postrado. Y me acerqué para arrodillarme también a orar y estaba orando, era pidiéndole por una cosa que necesitaba. Y yo pensé, ay no, él no está adorando, él está pidiendo algo. Porque cualquiera se puede postrar. Ahora, yo no estoy diciendo que sea malo pedir.
Estoy hablando de la verdadera adoración. Claro que uno se puede postrar y pedirle al Señor y llorar por algo, ¿cierto? Por una necesidad. Pero la adoración es cuando mi vida está rendida a Dios. Porque me puedo postrar sin estar rendido a Dios. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Me puedo postrar sin estar rendido a Dios. De pronto porque necesito algo, un favor o algo así. Entonces, la verdadera adoración es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todo el ser. Pero la verdadera adoración solo es posible por medio de Cristo Jesús. Todo lo que esté en Cristo es aceptado por el Padre. Juan 14:6, ¿qué dice? Jesús dijo, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. ¿Nadie qué? Viene al Padre sino por mí. ¿Por qué Jesús dijo nadie viene al Padre? ¿Por qué no dijo ninguno va al Padre, sino ninguno viene al Padre? ¿Por qué? Porque Jesús y el Padre y el Espíritu Santo son uno solo. O sea, no es que sea una sola persona, es uno solo. Por ejemplo, cuando Jesús le pregunta a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Realmente, ¿a quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. ¿Por qué Jesús dice, ¿por qué me persigue? Si está persiguiendo es a la iglesia. Porque el que persigue a la iglesia, persigue a Jesús. La iglesia y Jesús somos un cuerpo. Dice que Él es el cuerpo y que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Somos uno solo en Cristo Jesús. Amén. Somos uno solo. Entonces nadie puede venir al Padre sino a través de Jesús. ¿Cómo somos aceptados nosotros como adoradores? ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. Solo es posible adorar a Él por medio de Cristo Jesús. Y vamos a ver, ya se me fue el tiempo, pero más adelante vamos a ver por qué y cómo Cristo nos unió a Dios y que somos uno con Él. Y por qué el hombre se puede acercar a Dios. ¿Qué fue lo que pasó y qué fue lo que sucedió en la cruz? Para ser verdaderos adoradores. Y cuando somos verdaderos adoradores, entonces podremos amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma, con todo nuestro ser. Amén. ¿Quiénes quieren ser verdaderos adoradores? Póngase de pie el que dice, yo quiero ser un verdadero adorador. Aquel que dice, yo le voy a dar mi vida al Señor y le voy a entregar mi vida al Señor. Vendrá un proceso de santificación. Vendrá un proceso de aprendizaje, de crecimiento. Pero en el momento en que el Señor Jesucristo lo une a Dios, usted empieza a ser un verdadero adorador. Amén. Y ahí sí podremos expresar al Señor con nuestras manos, arrodillándonos, postrándonos, llorando. Lo podremos hacer porque somos verdaderos adoradores. En cuanto todo el tiempo, las 24 horas del día, 7 días a la semana, 35 días, 365 días del año. Ese es un verdadero adorador. Oremos. Señor, gracias Dios, porque tú nos enseñas lo que es la adoración y la alabanza. Porque tú estás interesado no en la adoración, sino en el adorador. Porque es a través, Señor, de Cristo Jesús que podemos ser verdaderos adoradores. Adorador es aquel
que está dispuesto a dar su vida por ti. Señor, estamos en un proceso de aprendizaje, en un proceso de santificación, Señor. Pero en el momento que hemos creído en Cristo Jesús, empezamos a ser parte de esa verdadera adoración. Queremos aprender a caminar contigo en una relación profunda de intimidad contigo, Señor, donde te estamos adorando y vamos siendo transformados a la imagen de Cristo Jesús, a tu imagen, Señor. Se va reflejando en nuestras vidas. Esa adoración es el conocerte a ti, Señor. El conocerte, Señor, se va reflejando en nuestras vidas. Por eso dice la palabra que aquellos que adoran ídolos se parecen a ellos. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no andan. Así son todos los que adoran ídolos. Son ciegos, no pueden ver, no pueden oír, porque son falsos adoradores. Señor, ayúdanos a entender esta palabra y llévala a nuestro corazón, Señor, para que esa palabra sea real en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos, dándote gracias, Señor, por esta palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Espero que esta palabra les sea de bendición y le ayude. Viene por acá, Yanita.